Navidad, aires de alegría y una emoción que es diferente a cualquier otro tiempo del año. Y así que lo que quiero hacer es quedarnos en el Evangelio de Lucas, pero vamos a hacer una pausa y vamos a tener un tipo de flashback y al volver al principio un poco enfocarnos en la primera parte del capítulo 2 de Lucas. Porque en estas fechas hay mucho jaleo por muchas razones, pero queremos intentar callar un poco el ruido de todo el mundo y escuchar a la única voz que vale, esa es la voz que oímos del Señor a través de sus palabras. Así que, sin más preámbulo, vamos a nuestro texto. Vamos a empezar leyendo capítulo 2, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 20. Lucas 2, 1 al 20, y dice la palabra del Señor. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su nombramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en panales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilas de la noche. Un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Así que lo primero que quiero que notemos en todo este texto es que la Navidad es una Navidad providencial. ¿Qué quiere decir? Lo que uno puede apreciar de Lucas era un historiador espectacular. Sabemos que este texto, claro, fue guiado y inspirado por el Espíritu Santo, pero a la vez se puede apreciar el ojo para los detalles que tenía Lucas. Porque cuando Lucas introduce esta escena, no simplemente te describe el qué, sino también el por qué. No simplemente te dice dónde estaban José y María, sino que te explica el trasfondo histórico detrás de este evento. Porque para Lucas no hay una diferencia entre los eventos históricos del mundo y las obras de Dios en el mundo. Y por eso tú y yo tenemos una fe, de hecho, arraigada en la propia historia de este mundo. No hay ningún detalle insignificante por pequeño que sea. Por eso hemos leído en versículo 3, que aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces, por esta decisión de César Augusto, José está ahora obligado a volver a inscribirse en su ciudad natal. Y en Lucas, en versículo 4, es específico en nombrar la ciudad exacta. Dice en versículo 4, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él
de la casa de la familia de David. Lucas, al mencionar este hecho, nos está mostrando que hay un trasfondo súper importante sobre el linaje de Jesús, que es esencial para entender quién es exactamente este niño. Cualquier judío que entendiera su Biblia hebrea sabría exactamente la razón de este detalle. Porque en el Antiguo Testamento, 700 años antes, un profeta que se llama Miqueas dijo lo siguiente. Dijo, pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Además, Lucas menciona que José era de la tribu de la casa de David. Hay muchísimos lugares en el Antiguo Testamento donde habla del futuro reino eterno que vendría de esta familia de David. Y una de esas profecías encontramos en Isaías 9, 6 a 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía de la paz no tendrá fin. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. Así que no era por mera casualidad que este romano César Augusto hizo este censo, sino que Dios con maestría ordenó por su soberanía que estos eventos sucedieran exactamente como Él quiso. Eso es algo maravilloso porque podemos ver la íntima relación entre las decisiones humanas y la providencia perfecta de Dios. Y como cada detalle, pequeño o grande, cabe perfectamente dentro del plan que Dios tiene. Y cuando consideramos, de hecho, la realidad de este evento, esto se pone aún más en evidencia. Porque los romanos, al obligar a los judíos a registrarse, les hacían pagar un impuesto. Y una de las maneras en que los judíos se identificaban como el pueblo de Dios, en ese momento era dando una ofrenda a Dios. Y al tener que pagar este impuesto, los judíos ya no podían hacer su ofrenda. Y era al final una manera para los romanos de prohibir, de hecho, a los judíos que se reconocieran su propia identidad. Pero era por ese mismo edicto de los romanos que hizo posible que se cumpliesen todas estas profecías. Y por esto entonces vemos un lado de la soberanía de Dios que es aún más impactante. Porque hasta los eventos con la intención de oprimir el pueblo de Dios sirven para cumplir los planes que Dios exactamente ha querido que pasen. Dios lo está ordenando todo para sus propios fines. Él reina sobre todos los detalles del universo. Tanto los rebeldes como los obedientes operan dentro de su plan perfecto. Pero para seguir avanzando en este texto, nos surge la pregunta: ¿con qué fin está ordenando cada detalle aquí en nuestro texto? Si todo está bajo su control aquí en esta escena, ¿cuál es el propósito? Y para usar una ilustración, nosotros, ya sabéis, llevamos un par de semanas, casi un mes, preparando nuestro nuevo local aquí en la plaza. Y pero después de menos un mes, la gente ya curiosea bastante. Cuando estamos ahí pintando, puedes ver sus miradas como con curiosidad, analizando todo, preguntándose, ¿pero quiénes son estos? ¿Qué tipo de negocio será esto ya? ¿Con qué propósito están preparando todo esto? Pues si a la gente les entra tanta intriga por vernos preparar algo tan sencillo, cuanto más intriga nos debe dar ver que Dios lleva toda la historia de la humanidad preparando algo, y todo por este momento. Y vamos a leer de nuevo versículos 6 a 17. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será la señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa, hallaron a María y José y al niño acostado en un pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Entonces, el segundo punto que quiero que notemos en esta mañana, en todo este texto sobre la Navidad, es que es una Navidad de gran humillación y de gran gloria. Porque a lo mejor te estás preguntando, pero a ver, si el Dios de todo el universo está ordenando perfectamente y absolutamente todos los detalles de ese evento, entonces, ¿por qué hay tantas circunstancias inconvenientes y pésimas? Quiero decir, no había ni una habitación ni una cama libre en todo este mesón. Si son tan privilegiados, ya que justo cuando María tiene que dar a luz, tiene que trasladarse a otra ciudad, y encima de todo tratan a esta pobre chica embarazada como un animal, y literalmente ella tiene que quedarse y dar a luz en un sitio hecho para animales. Y ahora me dices que Dios está detrás de todo esto. O sea, esto no me cuadra. O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues para responder a eso, creo que de hecho la audiencia del primer siglo que leería esto tendría la misma pregunta, pero para ellos sería aún más escandaloso. Si alguien nace y es supuestamente el rey, no de solo una nación, sino del universo entero, ¿qué tipo de gente van a invitar? A los reyes más importantes, ¿no?, que hay en todo el mundo. Pero en nuestra historia, ¿quiénes son los primeros que reciben una invitación al nacimiento más importante de toda la historia? Fueron los pastores, ¿no? Eso sería una broma para alguien del primer siglo. Si yo escribiera una carta para convencer al mundo que su Salvador ha nacido, ¿por qué mencionaría algo como esto? Porque los pastores eran las personas más despreciadas de toda su sociedad. Era la gente pobre que tenía que trabajar todo el día aislados en los campos, gente sucia que pestaba, lo cual seguramente ha ido aún más mantener a las personas lejos de ellos. Y aún eran estos que recibieron la invitación first class de los mismos ángeles de Dios. Eso sería como si en el funeral de la reina de Inglaterra, los primeros en recibir invitaciones fueran un grupo sin techos de Londres. Cualquier rey se sentiría completamente ofendido por la idea. ¿Cómo podemos entender esto? Pero escucha lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:27. Dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los que piensan poderosos. ¿Y con qué fin? Dice Pablo: para que nadie se jacte delante de Dios. Cuando Dios preparó el nacimiento de su Hijo, no buscaba los más grandes reyes de su tiempo para ser testigos del evento más grande de toda la historia. Él no necesita que los hombres aprueben sus acciones. No había las circunstancias que más podían apreciar las personas de este mundo. Eran circunstancias que no eran estimadas, ni respetuosas, ni majestuosas según la idea que tienen los hombres de un rey. Porque Dios no buscaba la aprobación de los que se consideraban importantes, sino entró al mundo por sus propios términos. El Dios de gloria se encarnó escogiendo lo que es considerado pobre para nuestros estandartes, para mostrarnos su propia suficiencia. En una de las profecías de Cristo, que habla de lo humilde que iba a ser este Mesías, tenemos la razón por esto. Dice Isaías 42:8: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré ni gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Dios no buscaba la atención de la gente de la élite, porque Él es el único que pertenece a la élite. Adoramos a un Dios que es plenamente autosuficiente e independiente. Yo creo que esto también se puede ver al considerar
que todas las personas en esta historia están meramente respondiendo o reaccionando a circunstancias fuera de su propio control. José, por el edicto, vemos, ahora tiene que trasladarse con María. Los pastores reaccionan al mensaje que han escuchado y visto, pero solo Cristo es el único que obra de manera proactiva, porque su encarnación es el centro del evento a la que de verdad están todos los demás simplemente reaccionando. Pero a lo mejor me dices, ¿cómo puede Cristo ser el único que no reacciona? ¿Cuál puede ser una acción más pasiva que no hacer? Pero en Filipenses 2, 6 a 8 leemos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, aceptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Así que, ¿qué estaba haciendo Jesús en este tiempo? Según este texto en Filipenses, aún antes de nacer, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, con toda intencionalidad, renunció a sus privilegios. Entonces, tanto como Cristo y tú y yo debemos estar dispuestos a ser considerados como nadie, como personas de ninguna importancia a este mundo, para seguir un Salvador cuya gloria viene fuera de este mundo. Porque su gloria es suficiente para Él y también debe serlo para nosotros. Así que vemos la gran humillación de la Navidad de Cristo, del eterno Cristo encarnado y recibido dentro de las circunstancias más humildes y pobres. Entonces, ¿cuál fue el propósito de hacer algo tan humillante? Encontramos la respuesta perfecta dada por los mismos ángeles en versículo 13 y 14. Dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Si eso es un coro que convertiría el mejor concierto de tu vida en un aburrimiento. Y este coro de ángeles destaca como el centro y el propósito principal de todos los eventos que están ocurriendo. Dicen, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es decir, el propósito central es para que Dios reciba toda la gloria y que haya paz entre los hombres. ¿Y quiénes tendrán esta paz? ¿Quiénes hombres? Dicen, las personas en quienes Él se complace, es decir, los que reciben su gracia. Entonces, la clave para glorificar a Dios en la tierra es tener paz con Él, es decir, ser reconciliados con Él. Y eso es solo posible por la gracia de aquel que nació en ese pesebre. Todo esto para decir que el significado y el propósito de la Navidad es para que experimentemos la paz que Dios que le glorifica por la vida de su Hijo Cristo Jesús. A todos nos gusta, por ejemplo, la idea de paz durante el tiempo de Navidad. Suena muy pacífica, ¿verdad? Muy antiguerra, la paz. Pero la razón de que vino Cristo es precisamente porque no hay paz entre Dios y el hombre. No puedes tener paz con Dios hasta que te has dado cuenta que estás en una guerra contra Dios. Como hemos destacado ya, Él no nació porque le faltaba algo. No necesita la aprobación de nadie, ni creó el universo porque estaba solitario y quería compañía, sino que nació en el mundo con el mismo propósito último que creó el mundo, que es el de reflejar y disfrutar de su propia gloria. Y por gracia entonces volvió a su rebelde creación para rescatarnos de nuestra propia condenación justa. Porque no nos redimió no solo por haberse humillado al hacerse como un bebé en un pesebre de madera, sino que será puesto encima de una cruz de madera y sufriría una de las peores muertes de la historia. ¿Y todo para qué? Porque tú sigues en guerra contra Él y solo Él pudo darte la paz por su propia muerte, tomando mi lugar en esa cruz, mi castigo, para que pueda yo recibir el honor de su vida perfecta. Y por eso tenemos una Navidad de gran humillación y de gran gloria. Me encanta como lo dice el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Él comentando sobre lo que decían los ángeles, dijo lo siguiente: «Oh, no quisiera que se dijera de alguno de ustedes, bien puede ser más o menos un cristiano, pero es con mucho un comerciante dedicado a hacer dinero. Yo no quisiera que se dijera de alguno de ustedes,
Bien, tal vez él es un cristiano, pero es mucho mejor político. Tal vez es un cristiano, pero se siente más a gusto cuando habla de ciencia, agricultura, ingeniería, caballos, minería, navegación o viajes de placer. No, dice Spurgeon, no, nunca conocerán la plenitud del gozo que Jesús trae al alma, a menos que bajo el poder del Espíritu Santo, ustedes tomen al Señor como su todo en todo y lo hagan la fuente de su deleite más intenso. Él es mi Salvador, mi Cristo, mi Señor. Que sea esto de lo que más se glorían. Entonces conocerán el gozo del cántico del ángel, de lo que el ángel les predice a los hombres. Entonces, para nosotros, la última pregunta que tengo para nosotros, en la relación lo que nos ha dicho Spurgeon, ¿cómo debo manifestar esta realidad en mi vida? Leemos de nuevo los últimos versículos en el pasaje en versículos 17 a 20. De cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había dicho. En nuestro último punto, hoy vamos a concluir viendo una Navidad de gozo eterno. Después de que los pastores recibieron la noticia, los ángeles van corriendo a ver este niño. Y si fue tan increíble la invitación, cuánto más increíble debería ser el evento. Cuando llegan a donde está el niño, al final no pueden contener el gozo y cuentan a los nuevos padres todo lo que vieron. Y se ve que esto impactó a los pastores tanto que solo por escucharles, todos que les oyeron se quedaron asombrados. Y después de todo que pasó en esta escena alucinante, ¿qué hicieron los pastores? Dice, volvieron a sus vidas en el campo, volvieron a la vida sucia, pero no volvieron iguales. Leemos en el versículo 20 que se volvieron glorificando y alabando a Dios. Ese momento de testificar la gloriosa obra de Dios en la vida de esos pastores no quedó solo en eso, sino que al haber experimentado la gloria de Dios, volvieron a la misma vida, pero nunca jamás sería lo mismo. Y eso nos muestra que nuestra alabanza y adoración a Dios no es algo para unos momentos específicos en nuestras vidas. Hemos de volver a nuestras vidas normales adorando a Dios a lo largo de toda la semana, y no solamente un día de ella. Toda nuestra vida, por la obra de Cristo, es para que disfrutemos de Él y adorándole en cada momento de la vida. Podemos ver esto también muy bien al ver la reacción de María en nuestro texto. Dice el versículo 19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Entonces, la reacción de María, después de todo lo que había sucedido, era atesorar y reflexionar sobre ello en su corazón. La reacción de aquellos que han experimentado la gloria de Dios en sus vidas es ver a Dios como nuestro gran tesoro y pasar nuestras vidas reflexionando sobre Él. Y como nos dijo Spurgeon, tomamos al Señor como nuestro todo en todo y lo hacemos la fuente de deleite más intenso. ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestras vidas? Porque lo que atesoras es lo que adoras. Porque Dios te ha llamado a venir a ver su obra, como llamó a los pastores. Y la gloria infinita de Dios chocó con la vida ordinaria de estos pastores. Pero estamos tú y yo experimentando lo mismo, como los que con Cristo hemos renacido por su propio Espíritu. Porque estos pastores no tenían el Espíritu Santo, pero aún por solo ver un vistazo, quedaron impactados por toda su vida. Cuando experimentamos el valor infinito de la gloria de Dios, vivimos toda nuestra vida atesorando y meditando sobre ella. ¿Cómo podemos ser capaces nosotros de pasar aún un día sin pasar tiempo en su palabra, sin pasar tiempo en oración, experimentando más de Él, de quién es Él? Y esto es la idea de Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando
como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Cuando Dios es soberano, es decir, cuando Dios es Dios, ningún día es insignificante, contemplando día tras día su gloria, quién es Él. Y cuanto más le contemplamos a Él, más reflejamos su gloria por el gozo que nos da el gozo de conocerle más. Así que mi petición para nosotros durante esas fechas de Navidad, y por todo el año de hecho, es que le conozcamos más como nunca antes. Que conozcamos el Señor que es soberano sobre toda nuestra vida, que es soberano sobre cada detalle de la historia, como hemos leído en Lucas. El Señor que es todo suficiente, que se humilló en las circunstancias más terribles para rescatarnos a nosotros de nuestros terribles pecados. El Señor de infinita gloria, que no nos deja volver a nuestras vidas iguales, sino que hace que cada día anhelamos verle más. Este es el Señor que nació como un frágil bebé en esa noche de Navidad. Y que nosotros todos podamos conocerle más de una forma que cada uno que nos escucha hablar de Él queda asombrado como los que escucharon a los pastores. Señor, gracias por lo que has hecho en la historia, que es, Señor, no se puede negar lo que ha pasado, ni los historiadores ni los ateos más listos en nuestro mundo pueden negar lo que tú hiciste, lo que tú viniste como una persona histórica, pero también, Señor, mostrando tanto por tu vida como tu resurrección, de que eres el Señor de gloria, que tú eres el Hijo eterno, Señor, y que has venido para que nosotros podamos tener la paz contigo, porque hemos vivido toda nuestra vida sin ti, en guerra contra ti, rebelando, escupiéndote en la cara, tomando tus beneficios, tomando tus regalos y rechazando el dador de esos regalos. Señor, pero tú nos has dado entonces el mejor regalo. Tú has venido en forma humana para tomar nuestro lugar, tomar nuestro castigo y amarnos aún en medio de nuestra enemistad. Como un bebé en un sitio más humillante, en las circunstancias más pésimas, porque, Señor, tu gloria no necesita añadir ninguna gloria humana. Y podemos tener una satisfacción que no compara a nada ni nadie. Y podemos, Señor, vivir reflexionando y atesorándote en cada momento, cada día con nuestra familia aquí. Que te podamos glorificar más, Señor, que te podamos conocer más como el Señor de gloria que eres. Eres capaz de, en toda tu gloria divina, también bajarte y ser el Cordero que fue matado por el pecado del mundo. Nuestros pecados, tu iglesia, tu pueblo. Gracias, Señor, y es en tu nombre que oramos todo esto. Amén. Amén.